Hola, buenos días para todos. Hoy vamos a ver la segunda parte de la Biblia la escribieron hombres, pero hoy vamos a ver 3 constancias que nos dejan claro de que esto no viene por inspiración humana o por una mente humana, sino que esto viene directamente desde una inspiración divina que a veces nos cuesta trabajo creer, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que dice todo el mundo. Ay, que la Biblia la escribieron hombres, que nos quieren controlar. Entonces hoy vamos a entender si realmente esto viene desde la mente humana. Vamos a ver hoy un poco de ciencia, un poco de arquitectura actual y un poco de hallazgos arqueológicos. Entonces, vámonos primeramente con el ciclo del agua, porque el ciclo del agua ya estaba escrito y explicado hace más de 3000 años en el libro de Job. Pero solamente hasta el siglo XVII nosotros podemos tener constatado de que esto tiene una explicación científica. Entonces, vámonos a entender primeramente qué es el ciclo del agua. El ciclo hidrológico comienza con la evaporación del agua desde la superficie del océano. A medida que se eleva, el aire humedecido se enfría y el vapor se transforma en agua. Esa es la condensación. Las gotas se juntan y forman una nube. Luego caen por su propio peso, que esa es la precipitación. Miren que aquí en el siglo XVII nosotros ya teníamos conocimiento de lo que era el ciclo hídrico, pero vamos a ver en el libro de Job cómo nos dejan explicado que este es el mismo ciclo que conocimos más de 3000 años después de haberlo visto en la Biblia. Dice en el libro de Job capítulo 36, verso 25 al 28. Todo el mundo ha visto estas cosas, aunque solo desde lejos. Mira, Dios es más grande de lo que podemos comprender. Sus años no se pueden contar. Él hace subir el vapor de agua y luego lo destila en lluvia. La lluvia se derrama desde las nubes y todos se benefician. Mira que aquí ya entendemos que este es el mismo comportamiento del ciclo hídrico, pero estaba escrito hace más de 3000 años en el libro de Job. Entonces, el libro de Job fue escrito en el año 1440 a.C. Ese se le atribuye a Moisés, pero solamente hasta el siglo XVII. Sin embargo, que la noción poética del ciclo limitado del agua fue demostrada en la cuenca del río Sena por 2 físicos franceses, Marriott y Pierre. Esto fue un total de 3140 años después. Entonces, aquí ya podemos comprender que una persona, una mente humana, hace más de 3000 años ya había escrito en el libro de Job que el ciclo del agua surgía de esta manera. Entonces, ya hasta en el siglo XVII queda científicamente comprobado que él tenía el mismo comportamiento. Entonces, estamos viendo que hace más de 3000 años solamente una mente divina pudo haberle revelado a alguien que este era el ciclo del agua para haberlo dejado escrito en el libro de Job. Entonces, vámonos a una prueba arquitectónica. Estamos hablando ahorita de la tumba de los patriarcas que queda en Palestina, en la ciudad de Hebrón. Entonces, el nombre hebreo de este lugar, según la traducción de las tumbas dobles de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, y Jacob y Lea, que son considerados los patriarcas y matriarcas del judaísmo. La única matriarca judía que no está en este edificio es Raquel, que según la tradición bíblica está enterrada cerca de Belén. El nombre árabe del complejo refleja la preponderancia de Abraham, venerado por los musulmanes como un profeta coránico y como patriarca a través de Ismael. Entonces a estas tumbas se les llama de 2 maneras. Según los hebreos, el nombre tiene las tumbas dobles. Y según los árabes, este nombre es la mezquita de Abraham. Pero existe y la podemos ver si nosotros vamos a Palestina. Entonces vamos a ver en la Biblia nosotros dónde podemos encontrar esta prueba arqueológica. Vámonos al libro de Génesis, capítulo 49, verso 30 hasta 33. Es la cueva del campo de Macpela, cerca de Manre, en Canaán, la cual Abraham compró a Efrón el hitita como lugar de sepultura permanente. Allí están enterrados Abraham y su esposa Sara. Allí también están enterrados Isaac y su esposa Rebeca. Y allí enterré a Lea.
Es la parcela de tierra y la cueva que mi abuelo Abraham les compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar este encargo a sus hijos, metió los pies en la cama, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Aquí Jacob le estaba encargando a sus hijos que él también tenía que ser enterrado allá en esa cueva donde estaban sus antepasados. Pero ¿por qué vemos que esta cueva está en Palestina? Y cuando vamos al texto bíblico nos hablan de que esta tumba quedaba ubicada en Canaán. Entonces vamos a ver Palestina como era llamada en la antigüedad. Palestina formaba parte de la región conocida en la antigüedad como Canaán, donde se encontraban los reinos de Israel y de Judá. En sus orígenes, el término Palestina designaba un territorio al sur de Canaán. Miren que aquí estamos viendo que antiguamente este lugar se llamaba Canaán y perfectamente queda en el sur de Canaán. Entonces ustedes lo pueden investigar. Aquí solamente estamos hablando bíblicamente los versos. El resto de las investigaciones son pasajes no bíblicos, sino científicos e investigativos. Ustedes lo pueden investigar y encontrar que realmente esto es cierto y verídico. Pero aparte de esto también quiero que veamos que hace un tiempo, en el 1967, encontraron unas tablillas con toda la la genealogía de Abraham. Entonces vamos a ver, esto es un hallazgo no bíblico y se van a dar cuenta por qué. El Génesis bíblico describe la genealogía de Abraham, primer gran patriarca cuyo nacimiento se habría producido en 1813 antes de la era común. Aquí nos damos cuenta de que esto no es una investigación bíblica porque los científicos o investigativos ateos no reconocen el antes de Cristo ni el después de Cristo, sino que ellos le llaman antes de la era común o después de la era común. Entonces, seguimos. Antes de la era común según la tradición judía. Durante las excavaciones en Mari, antigua ciudad del oeste del Éufrates, se descubrieron miles de tablillas inscritas que formaban parte de un archivo real, datadas entre 2300 y 1760 antes de la era común, con nombres propios similares a los contenidos en la genealogía bíblica de Abraham. Mira que aquí nos damos cuenta de que personas que no reconocen a Jesús, aún así encontraron miles de tablillas con la genealogía de Abraham. Estas tablillas estaban hechas en barro y en cerámica, entonces allí estaban escritas y ellas ahorita reposan en un museo. La genealogía de Abraham la pueden encontrar en la Biblia, solamente que no la voy a leer porque de verdad es larga. En Mateo 1, del verso 1 al 17, y se van a dar cuenta que también quedó registrada en la Biblia, aparte del hallazgo científico hecho por investigadores ateos que reconocen que la genealogía de Abraham es muy similar a la que está en la Biblia. Y vamos con el último hallazgo arqueológico, que es la inscripción de Deir Alá. Esta es la maldición de Balaam, un profeta, el cual el rey Moab lo había contratado a él para que maldijera el pueblo de Israel. Y fue una inscripción que encontraron precisamente, y se las voy a leer. En Deir Alá, que es una ciudad antigua, un lugar a 8 kilómetros del Jordán, fue descubierto un santuario de la Edad de Bronce, en el que se halló una inscripción en arameo que contiene la maldición de Balaam. En el relato bíblico hay un pasaje que el rey de Moab, angustiado por la presencia de los israelitas, pide a un profeta llamado Balaam que maldiga al pueblo de Israel. Mira que aquí nos damos cuenta que la maldición de Balaam fue encontrada por escrito. Fue una inscripción en una tablilla, y les voy a relatar una parte que quiero que entendamos hoy, solamente una parte de la maldición, una parte del contenido, pero vamos a verlo primero desde el aspecto investigativo, no bíblico, y luego desde el aspecto bíblico. ¿Cómo vamos a encontrar una diferencia aquí para nosotros tener la prueba científica de que son escritos por dos creencias diferentes? Aquí en el escrito dice: Balaam, hijo de Beor, el hombre que es adivino de los dioses. Esta es la tablilla que habían encontrado,
pero nos damos cuenta que no fue escrita por los israelitas porque los israelitas nunca llamarían a este adivino de los dioses, porque ellos solamente creían en un dios. Entonces posiblemente este pueda ser un hallazgo escrito por alguien o un escriba del reino de Moab. Entonces tampoco ellos tampoco lo ponen en duda. ¿Por qué? Porque Balaán, hijo de Beor, anteriormente era como el apellido. Ustedes dirán, pueden haber muchos Balaán, pero el hijo de Beor no. En ese tiempo la tierra no estaba tan poblada como ahora y la gente se podía identificar como el hijo de. Entonces vamos aquí a leer. Porque está claro que la inscripción no le hicieron los israelitas. Ellos no le llamarían adivino de los dioses. En todo caso, ellos hubiesen escrito profeta de Dios o adivino de Dios. El texto tuvo que ser escrito por alguno de los pueblos cercanos a Israel, probablemente de los mismos moabitas, cuyo rey quería lanzar la maldición, ya que ellos sabían que él tenía capacidades especiales propias de adivino, que en realidad era un profeta. Entonces, nosotros estamos viendo aquí el hallazgo científico. Lo escribieron otras personas que no fueron los israelitas. ¿Por qué? Porque lo llaman como adivino de los dioses. Pero vamos a ver desde la parte bíblica cómo lo encontramos en el libro de Números capítulo 24, verso 3 y 4. Entonces pronunció su mensaje, palabras de Balaam, hijo de Beor, palabras del varón clarividente, palabras del que oye las palabras de Dios, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Mira que aquí nosotros podemos darnos cuenta de que esto sí fue escrito ya por un israelita. Hay una diferencia aquí. Siempre está escrito la parte Balaán, hijo de Beor, en las dos partes igualmente, pero en una parte es llamado adivino de los dioses y en otra parte es llamado clarividente del Todopoderoso. Ellos sí reconocen a un solo Dios, mientras que los otros reconocen a varios dioses. Entonces este hallazgo arqueológico también nos demuestra de que la Biblia se complementa con muchos hallazgos o acontecimientos científicos o investigativos que podemos darnos cuenta hoy en día y comprobar que esto es real. De hecho hay demasiados, pero realmente esto es un trabajo exhaustivo del cual nos podríamos tardar mucho tiempo encontrando todo este tipo de cosas, pero los invito y los animo a que ustedes investiguen también. ¿Para qué? Para que se den cuenta que esto no es un libro solamente escrito por hombres, que realmente esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos como humanidad, para transformar nuestra vida aquí en la tierra y para alcanzar el tiempo de la eternidad al lado de Él, porque es que eso es lo que Él quiere para nosotros, que tengamos vida y tengamos vida eterna junto a Él. Pero quiero que entendamos que esto lo hago no solamente para decir, wow, qué descubrimientos, no. Yo lo que quiero es que nosotros entendamos que esto es un libro real, que esto es una palabra inspirada por Dios, una inspiración divina y que nosotros debemos atender. No debemos ignorar y no debemos hacer caso omiso a esto. ¿Por qué? Porque esto tiene consecuencias graves para la vida de nosotros y eternamente. Quiero regalarles un verso en el libro de Efesios 5, 14, 17. Dice: porque la luz hace todo visible, por eso se dice, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Este es el fin real de este mensaje que hoy les quiero regalar. Dios quiere que aprovechemos el tiempo al máximo para conocerlo, para entender qué es lo que Él quiere para nosotros, qué es lo que Él quiere con la palabra que nos dejó escrita, que nosotros hagamos con nuestra vida. Porque realmente no quiere que vivamos como necios, sino como sabios, porque Él no quiere que nos perdamos. Pero si nosotros ignoramos toda esta palabra que científicamente está comprobada que es verdadera, que ya habíamos hablado de que tal vez no todo lo podemos comprobar porque Dios también nos deja a nosotros una parte de creencia, una parte de fe, pero Él también se ha encargado de que nosotros podamos creer por medio de cosas que vamos encontrando, investigaciones arqueológicas, científicas, arquitectónicas, de que todo esto es real, de que esto no fue una inspiración humana, sino una inspiración divina. Que tengan un bonito día, bendiciones, adiós.